Y por eso tenemos esta mañana ya conectadísimo con nosotros al ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Ministro, ¿cómo le va? Buen día. Hola, ministro, muy buenos días. ¿Cómo están, Claudia, Gerardo? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Encantado, ministro, aquí preparándonos para las fiestas patrias, supongo que usted también, y no sé si el proyecto ¿Qué fiestas patrias? Con lo que acaba de decir Claudia, no vamos a tener fiestas patrias. ¿Por qué? Usted no va a Porque tener. usted está No, trabajando usted todos no. los días. Ah, Usted, eso. bueno, usted. Eso implica entonces que el proyecto todavía le está metiendo mano. ¿Todavía no está listo? Mira, todos los proyectos de ley, a mí me ha tocado trabajar en esto hace harto rato, antes de ser ministro incluso, un proyecto de ley no está listo hasta que se presenta. Incluso ¿Ya? después de presentado viene el trabajo legislativo y eso sigue iterándose permanentemente. Pero no, mira, está muy avanzado. La verdad es que en general hoy día estamos afinando detalles, estamos chequeando aspectos ya menores respecto al diseño general. Oiga, pero en términos bien gruesos, al menos para que entendamos, ¿a quiénes busca beneficiar y cuántos serían más o menos? Bueno, el proyecto tiene dos partes, esto yo lo he dicho harto. Sí. No es solamente el tema de la deuda educativa, ¿no? Está por un lado ese problema social y por otro lado está el problema fiscal, que es que el sistema de financiamiento de la educación superior, tal como está concebido hoy día, con el CAE incluido, es un sistema muy caro, muy ineficiente y no se sostiene mucho más tiempo desde el punto de vista de la cantidad de recursos públicos que tenemos que destinar allí. Por lo tanto, si tú me preguntas quién beneficia en general la propuesta con estos dos componentes, a los más de 890.000 deudores del CAE, y hay que sumarle a ello también a los deudores del Fondo Solidario, que en su justa medida y en virtud de cada situación particular va a tener algún apoyo y que va a ver reducida su deuda, y por otro lado a las futuras generaciones, a los miles de estudiantes que van a entrar a estudiar la educación superior y que con este instrumento, mientras no lleguemos al 100% de gratuidad, que es lo que está establecido por ley, no van a tener que preocuparse de cómo financiar su educación ya después de haber estudiado y haber egresado y estar trabajando. Sí. Ministro, previo a ese detalle hay también una consideración política respecto del momento y del contexto donde se avanza en esto que fue una promesa de campaña del gobierno. Eso está claro, que el gobierno hizo esta promesa del fin del CAE, pero hoy se han ido uniendo ya no solamente voces desde la oposición que critican que sea el momento adecuado, que hay otras prioridades en el país más allá del CAE. El gobierno ha tenido que ir cambiando, digamos, de track desde que se instaló en la moneda. Ha tenido que cambiar agenda, asumir la seguridad como un tema prioritario, darse cuenta que la economía se convirtió en un tema prioritario y probablemente el CAE no pareciera ser uno de esos temas prioritarios. Y así lo ven también dirigentes importantes del socialismo democrático, que les parece que este tema más bien debería quedar, no sé si guardado en un cajón, pero al menos, digamos, sobre el escritorio para más adelante cuando cambien las condiciones. ¿Cómo se hace cargo usted de esa reticencia que hay en sectores del socialismo democrático? Mira, primero quiero hacer una apreciación o quiero decir algo respecto a la primera parte de tu pregunta. Ya. Porque creo que han habido pocos gobiernos en las últimas décadas que le han dado tanta prioridad a la seguridad y a la economía. O sea, logramos estabilizar el país después de una pandemia y una crisis económica asociada a ello, con niveles de inflación que estaban por las nubes. Y eso ha sido parte del contexto en el cual nos ha tocado realizar nuestra gestión. Nos ha limitado mucho en nuestras posibilidades de despliegue de un programa de gobierno inicial. Hemos tenido que ajustar expectativas y todo, pero nadie puede decir que no nos hemos hecho cargo de ello. El trabajo que ha hecho el ministro Marcel, el ministro Grau en aquello, la ministra Jara también desde trabajo ha sido clave. Por otro lado, en el tema de seguridad, no ha habido gobierno que le haya inyectado tantos recursos a las policías, que haya fortalecido tanto las capacidades de las instituciones. Incluso hemos podido decir que hemos disminuido la cantidad de delitos. Lamentablemente, la forma en que estos se expresan son cada vez más violentos. Hay otro problema que está asociado al fenómeno migratorio en una parte importante por las formas y los tipos de delitos. Esto yo te lo digo porque estuve en Interior cuando fui subdere, entonces conozco muy de cerca esa discusión. Entonces, dicho eso, también me parece que los países en general tienen muchos problemas permanentemente. El problema de la seguridad es algo que siempre va a estar sobre la mesa. Entonces la pregunta es ¿cuándo nos hacemos cargo de los problemas sociales? Por un lado, y esto lo digo a propósito de las deudas estudiantiles, y por otro lado, yo invitaría a quienes puedan tener aún duda, a pesar de que luego del trabajo prelegislativo que hemos hecho, me parece que hay una consolidación de una idea de que es necesario avanzar en esto urgentemente,
a mirar cuántos son los recursos que el Estado está inyectando. Mira, te lo pongo en cifras. A la fecha, el Estado ha adquirido más de 6 billones de pesos en créditos. Además, ha invertido otros 2.000 o 3.000 millones más en la inyección de recursos que es puro capital que va a los bancos. Entonces me refiero a la recarga, que es el sobreprecio que el Estado tiene que pagar para que los bancos participen del proceso. Este último año, de hecho, fueron 35% por sobre el precio original a financiar. Y por otro lado, toda la disminución de las tasas que en algún minuto se legislaron para que los estudiantes tuviesen solo un 2% y no un 6%, como originalmente establecía el crédito. Todos esos recursos hay que ponerlos. Ya. Hoy día estamos inyectando muchos recursos que podrían estar siendo destinados a otra área. Entonces, cuando entramos en el tema, y con eso termino, Claudia, disculpa, del uso alternativo de recursos, precisamente porque necesitamos derivar recursos a otros temas, como por ejemplo en el caso de educación, a educación parvularia o a ciencia y tecnología, es que necesitamos terminar con este instrumento que es tan lesivo para las finanzas públicas. A ver, dos cosas, ministro. Primero, uno solo, nota a pie de página, ¿cómo se diría? Cuando hace toda la presentación de seguridad y economía, quedó más como vocero que como ministro de Educación. Ya, ese es un punto aparte. Todos somos voceros del gobierno, querida. Pero punto presente es, si usted me dice que esta es una prioridad y que hay que poner el foco en temas sociales, yo le diría, bueno, hay varios otros temas sociales, solo en educación, como usted dice, educación parvularia, pero cuando tenemos 50.000 niños y jóvenes en deserción escolar, quizá uno pensaría que esa es una prioridad, más que el CAE. O sea, es una prioridad también. Yo te puedo decir 20 prioridades de educación y yo no puedo darme el lujo, Claudia, de priorizar solo una o dos. Yo tengo la tarea como ministro de Estado y como encargado de esta cartera de hacerme cargo simultáneamente de todos los frentes que tenemos abiertos. Uno es evidentemente el problema de la asistencia grave que hemos disminuido, y te puedo dar las cifras después cuando entremos en ese tema, y también el de los estudiantes que han abandonado el sistema. Y también te puedo dar cifras y te puedo explicar cuáles son los fenómenos emergentes que están hoy día sobre la mesa, y te puedo comparar estos datos con los datos de las últimas décadas, donde vemos que las cifras son en general muy parecidas año a año, y yo a partir de eso no puedo colegir que entonces tengo que dejar de hablar de la convivencia escolar, que es otra urgencia, o que tengo que dejar de hablar de la modernización de la educación parvularia, que es otra urgencia a propósito de la demanda creciente por educación parvularia, o que tengo que dejar de hablar de la reforma a la nueva educación pública, que es otro tema urgente, y así te podría nombrar, como te decía hace un rato atrás, 20 prioridades de educación. Es una cartera que permanentemente está tensionada, por lo tanto, yo creo que sería incluso irresponsable si dijera que cualquiera de esos temas, incluyendo la modernización de la educación superior, de su sistema de financiamiento y la resolución de la deuda educativa, no es una urgencia. Ministro, usted escucha al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, conversando con Pauta de Análisis. Ministro, usted entregaba un argumento que suena bien interesante, digo, para el futuro, cuando se revise el proyecto, que pueda lograr más apoyo. Por ejemplo, lo que Chile está, comillas, despilfarrando en cubrirle la espalda al crédito con aval del Estado. Eso es harta plata y que podría ser usada de manera mucho más inteligente en otra cosa, ¿no? Si se modifica el sistema. Pero también hay otro punto que ha generado polémica y no gusta. El que se le, por así decirlo, se le salde la deuda a alguien que adquirió una y dejó de pagarla porque quiso dejar de pagarla. El moroso voluntario, es decir, no porque no puede pagar. El 89% de quienes están en esta categoría moroso son personas que podrían pagarla, según revelaba el Mercurio hace cuestión de horas. ¿Qué tanto se va a acotar ese universo y qué requisito, qué condición sine qua non hay para poder que ustedes lo ayuden y no al que se pasó de listo y no quiere pagar? Mira, sin querer entrar en detalles del diseño, porque eso entre nomás. No. Yo tengo que ser muy responsable en esto, Gerardo, lo lamento. Ya, pero los detalles, es lo que pueda. Que yo soy el más angustiado por querer hablar más de detalle, porque no me gusta entrar tanto en generalidades, y esto hay mucho tiempo de aquí a una semana y media más, o a los tiempos que hemos fijado como fecha de ingreso. Entonces, dicho eso, para explicar que no es un tema de voluntad, sino que es un tema de que de verdad hay que ser muy cuidadoso y criterioso, porque hay mucha expectativa sobre esto. A ver, yo te diría que la premisa que estamos utilizando es que, primero, todos los deudores van a tener algún incentivo, ya sea un incentivo, que es un poco lo que nos ha dicho la oposición, a reconocer las trayectorias responsables de pago,
un incentivo a aquellos que no vieron cumplida la promesa de mejorar la calidad de vida con el CAE, es decir, gente que estudió, que no estaba preparada y que entró a la universidad producto de esta masificación exponencial que sufrió el sistema de educación superior, que tuvo cosas buenas y cosas malas, y una de las malas fue la inflación de los títulos, o sea, áreas en las que tenemos mucho más profesionales que los que necesitábamos y hoy día están devaluados esos títulos y por lo tanto son ingresos bajos siendo profesionales, o gente que no estaba preparada para sostener la formación universitaria y se vio desertando al poco tiempo de haber entrado y que se llevó una mochila para la casa y no mejoró su ingreso. Te quiero dar un dato. Casi el 70% de las personas que tienen deuda y que están en mora tienen ingresos inferiores a $1.000.000 y si yo lo llevo más abajo aún, casi el 60% gana menos de 750.000 pesos, ¿ya? Por lo tanto, no estamos hablando de gente que tenga una holgura presupuestaria, menos en un contexto en el que tenemos un costo de la vida que es elevado. Y por lo tanto, lo que buscamos en ese segmento, que son las personas de más bajo ingreso, que desertaron, que se llevaron una deuda que quizás no es tan grande, ahí es donde vamos a también tener un énfasis. Pero y por otro lado, perdón, ministro, solo una cosa, perdón. ¿Cómo usted va a determinar, por ejemplo, que una persona desertó porque no estaba preparada para sostener la vida universitaria? ¿De qué manera yo compruebo? ¿Cómo va a comprobar que finalmente, no sé, una persona, un joven, una mujer, no tomó un camino universitario, pero esa carrera estaba sobrevendida y por lo tanto hoy día no pudo tener retorno respecto a su preparación universitaria? ¿Cómo se hace ese filtro? A ver, nuevamente, sin ánimo de querer entrar en detalles del diseño, Sí. Lo que uno establece son criterios y mecanismos que van a permitirnos aproximarnos a esas personas. Hay una caracterización, nosotros estamos mirando cómo impactan los criterios que están definidos en el proyecto de ley que estamos preparando. O sea, hay formas de acercarse a aquello. Y por otro lado, hay otro segmento, que era lo que quería terminar de decir, que va a tener también un incentivo a volver a pagar. Y aquí quiero detenerme un segundo, Gerardo, Claudia, porque se ha hablado mucho de aquellos que son morosos y que no pagan, y que pudiendo hacerlo no lo han hecho. Y nosotros estamos de acuerdo en que allí tenemos que ponerle especial atención a cuál es la decisión que el proyecto de ley va a establecer para ello. Uh-huh. Y yo quiero solo recordar que todo sistema financiero, y particularmente sistemas de crédito, tiene formas o aplica formas para convertir deuda incobrable en cobrable. Cuando los llama a las personas, los bancos, para ofrecerle repactar cuotas, achicar el tamaño de la cuota y alargarlo el plazo en el que se paga, cuando te ofrecen condonar multas e intereses. Esto pasa en el retail, pasa en los bancos. Son mecanismos que tiene el sistema financiero para convertir deuda incobrable en cobrable, ¿no? ¿Qué es mejor que tener 100.000 pesos que no puedo cobrar? A lo mejor tener 80.000 que sí voy a poder cobrar, ¿no? Ya. Entonces, aquí, ojo, y esto lo hemos conversado también en el trabajo prelegislativo y en general, quienes están más lejos de la posición de gobierno lo reconocen, digamos. Nosotros no estamos inventando la rueda, estamos generando incentivos para que esa deuda que hoy día es incobrable se transforme en un flujo de ingresos que permita sostener un sistema de financiamiento racional y adecuado. Eso es de alguna manera. Y para poder invitar a la gente que no lo ha pagado por distintas razones, hay que ofrecer incentivos. Bien. De eso se trata, ¿no? Bien. Usted escucha al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, conversando con Pauta de Análisis. Le quería preguntar algo sobre deserción. Estaba viendo un dato crudo. 670.000 estudiantes tienen una inasistencia grave. Es decir, van menos del 85% de las clases en lo que va del año. ¿Desde aquí salen, desde este grupo, de los que van poco a clases, aparecen los que abandonan el sistema? Mira, este es un fenómeno bien complejo, Gerardo. Buena pregunta. Una parte sale de ese universo, evidentemente, por eso es que nosotros le ponemos especial atención a la inasistencia reiterada y desde el 2022 tenemos varios planes cursando para contener la inasistencia grave y por tanto convertirla en mejor asistencia. De hecho, interesante ver cómo se ha ido comportando la asistencia escolar y hemos mejorado bastante. De hecho, este año llegamos ya al 87,6, aún lejos de la meta a la que queremos llegar a finales del gobierno, pero mucho mejor que cuando partimos el 2022, que estábamos en el 84%. Y lo bueno es que todos los años hemos mejorado el resultado, ¿no? Pero también hay otro segmento de estudiantes que lo hemos ido explicando por
Otro fenómeno, por ejemplo, el fenómeno inmigratorio. Es decir, muchos estudiantes extranjeros que ingresó al país, obtuvo el identificador provisorio del estudiante, ingresó a alguna escuela o jardín infantil y posteriormente se fue del país, ¿no? Ha abandonado el país. Y por otro lado, hay otro fenómeno emergente muy fuerte, de hecho es muy significativa la presencia que tienen las comunas como Las Condes, Ñuñoa, Lo Barnechea, Independencia, Providencia, donde vemos un aumento significativo en el último análisis que se hizo el año pasado, en octubre. Ahora en octubre corresponde volver a hacerlo. Y ahí el fenómeno es más bien asociado al homeschooling. Aumentó mucho en el sector socioeconómico medio alto y alto la tasa de deserción escolar. Nosotros la medimos respecto a los estudiantes que dejaron de asistir a clases. Obviamente hay distintas razones, algunos son por deserción en contextos de vulneración de derechos, pero en este caso, por ejemplo, hay un abandono porque hay una opción distinta para llevar adelante los procesos educativos. Sí, ministro, pero probablemente... No quiero segmentarlo, pero probablemente la preocupación no está puesta en esos segmentos medios que hicieron nuevos sistemas educativos entre amigos, ¿no es cierto? Sino que están puestos en aquellos sectores vulnerables, marginales, que hoy día cuando tenemos niños, jóvenes o niñas que no están yendo a clase, son presa fácil del crimen organizado. Entonces, lo que se le critica a este gobierno, del cual usted es ministro de Educación, es que este es un gobierno que llegó con la bandera de la educación. Vienen de la calle, justamente por demandas educacionales. Entonces, hay exministros como Raúl Figueroa que dicen que finalmente la agenda educativa del gobierno no ha sido la mejor, que hay un desencanto porque finalmente han puesto todo el foco en el tema del CAE, de la educación de calidad y gratuita, como leitmotiv, mucho más que en hacerse cargo de la realidad del mapa educacional en Chile hoy día, como la deserción, por ejemplo, de esos sectores. Mira, esos Claudia, niños. yo diría que es una opinión laxa, que es una opinión injusta y una opinión que me sorprende considerando lo que no se hizo en el periodo en el que Raúl fue ministro. O sea, nosotros nos tuvimos que hacer cargo del problema de la falta de oferta educativa. Cuando llegamos el 2022, las cifras eran alarmantes y no había ninguna medida en desarrollo para hacerse cargo de ese problema. Nosotros hemos empezado a construir escuelas, hemos empezado a abrir cupos, hemos generado más de 20.000 cupos nuevos en el sistema, llevando las cifras de niños fuera del sistema por falta de cupo al inicio del año escolar a las cifras más bajas. Aunque nos parece terrible que haya uno que no logre entrar por falta de cupo, ¿no? Yo te podría hablar de que cuando llegamos no había ninguna planificación para enfrentar los problemas de rezago post-pandemia. Y no solamente lo hemos hecho, sino que además este año pudimos mirar los mejores resultados de la prueba SIMS en décadas, donde logramos casi llegar a cerrar las brechas prepandémicas. Yo te puedo hablar de los resultados de inasistencia grave y también de inasistencia, y vemos cómo ha mejorado la cifra de asistencia. Es decir, mira, uno siempre puede encontrar problemas en educación porque es un sistema complejo, porque se trata de una cosa delicada, en la que hay muchas personas que trabajan en el sistema, porque hay muchos niños y niñas que son parte del sistema, hay más de 3,5 millones de estudiantes solo en el sector escolar, sumemos además educación parvularia más superior. Entonces, mira, lo mismo con los de los servicios locales. Preguntémonos cómo estaba la implementación de los servicios locales antes de que nosotros llegásemos. Hoy día los servicios locales están en proceso de normalización, estamos legislando lo que no se quiso legislar, estamos llevando adelante procesos de análisis y estudio para mejorar la implementación. Bien. Hemos tomado decisiones como alargar la transición. O sea, podría estar mucho rato relatándote de qué forma nos estamos haciendo cargo de los problemas que nos heredaron. Ministro. Ahora, sí es importante decir y señalar que en el marco del plan de reactivación educativa, que es algo que elaboramos el 2022, de hecho yo era subsecretario cuando comenzamos a trabajar en aquello, hemos tenido un fuerte énfasis en 3 elementos: aprendizajes, asistencia y también en salud mental y convivencia educativa. Y en las 3 hemos tenido importantes resultados. Yo diría que el que va con más retrasos es convivencia, porque los fenómenos en convivencia han sido más complejos de abordar. Bien, ministro, tenemos que despedir. Muy agradecido por su disposición. No, simplemente de lo formal, ¿el proyecto se ingresa el lunes 23? ¿Lo anuncia el presidente el 22? ¿Lo presenta el lunes 23? ¿Es así o no? ¿O podría variar eso? Eso son especulaciones. Mira, yo lo único que quiero decir es que sí, que son filtraciones que aparecen en la prensa y generan ansiedad. Nosotros hicimos un puro compromiso. Y que es lo que yo he dicho en la prensa reiteradamente. Semana del 18 el proyecto va a entrar. No nos vamos a limitar a decir un día, el lunes porque 23, uno no sabe
lo que puede ocurrir. Entonces a lo mejor vamos a necesitar un día más o Para 2 días meterle más más mano, porque hay que claro. cerrar algún tema, Bien. alguna conversación, algún tema pendiente. Entonces Se deja ponernos margen. Se deja el meternos margen. camisa de 11 varas, como Ya. dicen. Gracias, fijar un día ministro. y una hora. Espero Ok. que Que esté muy pueda, bien. que pueda Chao, celebrar Gerardo. algo. Gracias, buena fiesta. Chao, Chao, chao. chao.